Primer Informe presenta Vivir Saludable a nombre de La Guía de la Salud de Oriente, Compañía Anónima. Cáncer de tiroides. El mal llamado cáncer bueno, el menos común y agresivo, pero en Venezuela, curarse es cuesta arriba. El cáncer de tiroides es poco frecuente, representando solo un 1% de todos los cánceres diagnosticados. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado los casos, según ha explicado esta semana la especialista en endocrinología y metabolismo, miembro de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, doctora Ilenis Carolina Ramírez. Ya es un poco más frecuente que se vean pacientes con esta enfermedad. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, fíjate, el cáncer de tiroides es un tipo de cáncer que es más frecuente de lo que uno pudiera pensar, ¿ok? El cáncer de tiroides suele ser un hallazgo casual luego de que se realicen algunas intervenciones o punciones de nódulos tiroideos. Una vez que tú lo realizas, en las anatomías patológicas se ha diagnosticado una buena cantidad de cáncer de tiroides, el cual suele ser más frecuente en mujeres que en hombres y con una data mayor en personas de 30 a 45 años, ¿ok? Doctora, ¿de qué manera, si es posible, esta enfermedad se puede prevenir? Es muy difícil prevenir, como casi todos los cánceres de tiroides. Lo único que uno puede hacer es simplemente hacerle el seguimiento a los nódulos tiroideos que tú ves en un paciente, y una vez que tú haces el seguimiento de estos nódulos y ves algunas características sospechosas, simplemente tomar las medidas a tiempo para hacer la resolución o la resección de esos nódulos, para no evitar que se hagan cancerígenos, sino para poder eliminarlos a tiempo y evitar que este cáncer se pueda diseminar a otro sitio. El cáncer de tiroides es considerado por algunas personas como un cáncer bueno por su buen pronóstico y sus bajas tasas de mortalidad. Aunque dentro de este tipo de cáncer existen algunas variantes muy agresivas, también factores externos que hacen cuesta arriba su tratamiento en Venezuela, manifestó la experta. De hace 2 años para acá estamos teniendo algunos problemas, puesto que la mayoría de estos cánceres, por ejemplo, el cáncer de tiroides se divide en 2 grandes grupos, el cáncer diferenciado y el indiferenciado. Con respecto al cáncer indiferenciado, que es el más complicado, el tratamiento son medicamentos de tipo quimioterapia, y ese tipo de medicamentos están bastante difíciles de conseguir en el país. Con respecto al cáncer diferenciado, después de que tú haces la intervención del cáncer, debes recibir un tratamiento que es el iodo radioactivo. Y por supuesto el iodo radioactivo es un tipo de tratamiento que viene de fuera del país, y también ha sido bastante difícil conseguirlo. Ambos tipos de cáncer requieren un seguimiento con una serie de estudios que deben ser realizados por supuesto en el laboratorio, y los reactivos también, además de ser costosos, son bastante difíciles de conseguir, y eso por supuesto ha dificultado el seguimiento del paciente. La otra situación es que en el cáncer diferenciado el paciente requiere la toma de un medicamento que es levotiroxina sódica, y ese tipo de medicamentos, además de ser el único que se puede utilizar, bueno, aparece y desaparece, pese a los muchos esfuerzos que hacen los laboratorios para mantenerlo en el país. Los síntomas del cáncer de tiroides son fácilmente detectables por los pacientes, por lo que antes de cualquier duda es recomendable acudir al especialista. Un bulto en la región anterior al cuello, cambios en la voz o ronquera, ganglios linfáticos hinchados, dificultad para respirar o tragar, y un dolor recurrente o persistente en la garganta o el cuello pueden ser signos de este tipo de cáncer. Aún así, existe en torno un 20% de casos que ameritan, para evitar la angustia, se requiere atención de políticas hospitalarias necesarias para hacer seguimiento a un paciente. Doctora, ¿y cómo se podría trabajar con estas personas que no tienen esa posibilidad de tener acceso a estos medicamentos tan necesarios para su salud? Es que eso es un problema de políticas hospitalarias. O sea, es que en los países donde las cosas funcionan como deben funcionar, realmente deberíamos tener unidades oncológicas en los hospitales, y entonces cualquier paciente que tenga un cáncer debería tener posibilidades de que podamos tener unidades donde se le haga el diagnóstico del paciente con mucha facilidad, se le puedan hacer sus estudios de laboratorio y evidentemente tengan acceso a los medicamentos quimioterápicos para poder recibir el tratamiento.
Entonces, no debería, imagínate tú un paciente de bajos recursos que tenga que estar cada 3 meses, cada 2 meses haciéndose unos estudios que son de alto costo. O sea, realmente se le pone muy complicado. ¿Qué pasa cuando a un paciente como este no se le hace un seguimiento adecuado? Existe la posibilidad de que el cáncer vuelva, de que haga recidiva. Y entonces, o que ese cáncer pueda hacer lo que se llama metástasis, es decir, diseminarse a otra zona. Entonces, por supuesto, la situación se le complica. Eso pasa con la mayoría de los cánceres, pero por ejemplo el cáncer de tiroides, que un diferenciado debería ser algo no tan complicado, lo hace muy complicado. En este sentido, ya sea por sufrirlo directamente en uno mismo o indirectamente en un ser querido, el cáncer es una de las mayores adversidades de la salud. Hace falta mucho valor para enfrentarlo, pero más aún para aprovecharlo, para aportar, y esto es clave en los especialistas, ya que ayudan a pacientes en situaciones similares y a los familiares, quienes sin ser profesionales sanitarios aportan mucho a la lucha contra esta enfermedad en esta actual situación que vive Venezuela. Doctora, ¿y cómo podemos afrontar esta situación? La familia, lo que estamos viendo, un paciente que está sufriendo por no tener la calidad de salud que amerita, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Mis recomendaciones son las que yo creo que tenemos la posición que tenemos todos los médicos en el país, pues. O sea, pongámosle un poquito de corazón a los hospitales, pongámosle un poquito de corazón a la situación de la salud del país. O sea, eso es prioridad en este momento. No solamente está pasando con el problema que tenemos con los medicamentos para el cáncer de tiroides, sino con toda la salud en el país. Lo estamos viviendo con los medicamentos de la diabetes, lo estamos viviendo con los medicamentos de la tensión, lo estamos viviendo con situaciones como los medicamentos del cáncer de tiroides, lo estamos viviendo con todo. O sea, nuestros pacientes requieren atención, pero la atención no puede ser nada más del médico. También los médicos necesitamos tener con qué trabajar. Entonces, tanto la gente que tiene en sus manos las políticas gubernamentales necesitan entender que la salud en este país es prioridad. O sea, tenemos 2 prioridades, 3: seguridad, salud y alimentación. Entonces, necesitan dejar de hablar tanto y comenzar a resolver, porque el paciente que no tiene salud no puede trabajar, y si no trabaja, entonces no pueden echar para adelante este país. Entonces necesitamos, porque sí, que comiencen a poner a funcionar nuestros hospitales. Nosotros tenemos aquí la unidad de medicina nuclear del Hospital Rossetti, pero esta unidad de medicina nuclear no puede trabajar porque no tiene reactivos. Y lo mismo pasaba con la unidad de medicina nuclear del Hospital Central de Maracay. Si no tienen reactivos con qué trabajar, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden colocar iodo radioactivo al paciente si nos llega iodo radioactivo? Entonces son unidades que han sido formadas, que tienen el personal muy preparado, pero si no tienen con qué trabajar, ¿cómo ayudan al paciente? Y es un paciente que no tiene millones de bolívares como para traer el iodo de fuera del país, que no tienen con qué cancelarlo. Entonces, ¿por qué no trabajar por qué no ayudar al paciente? ¿Por qué no suministrarle los recursos? Primer Informe presentó Vivir Saludable, a nombre de la Guía de la Salud de Oriente, Compañía Anónima. Visítanos en nuestro portal web www.miguiadelasalud.com.pe y síguenos en nuestras cuentas en Facebook, Mi Guía de la Salud, en Twitter e Instagram, @Mi Guía de la Salud.